¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que la verdad te golpea tan fuerte en el estómago que te deja sin aliento? Pues eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Eran las 2:40 de la madrugada cuando lo vi. Ni siquiera debería haber estado despierto, pero llevaba semanas con la mente inquieta, pequeñas cosas, cambios sutiles. Karina se estaba comportando raro. Distante. Fría. Y esa noche, mi instinto por fin gritó, revisa la cámara. 2 semanas antes, había instalado un par de cámaras IP mientras Karina estaba en uno de sus supuestos retiros de yoga. Una la escondí dentro de la lámpara de la sala. La otra, dentro del detector de humo en nuestro dormitorio. Seguía diciéndome que estaba exagerando, que estaba paranoico. Pero mejor paranoico que un tonto engañado. Y entonces pasó. Ahí estaba yo, mirando en silencio la transmisión de la sala. Un tipo que nunca había visto antes, parecía uno de esos musculosos presumidos de gimnasio, estaba de pie junto a nuestra barra, acomodándose la camisa. ¿Y Karina? Karina entró caminando descalza, con una copa de vino en la mano, usando solo mi maldita camiseta. Se acercó por detrás, le metió la mano por el frente del pantalón, y se rió como si fuera lo más normal del mundo. Yo solo me quedé ahí, congelado. Sin poder respirar. Con las manos entumecidas. El tipo se subió el cierre, y Karina le besó el cuello como si lo hicieran todos los días. Ninguno de los dos notó la pequeña luz roja parpadeando desde la cámara oculta en la lámpara. No tenían ni idea de que yo estaba ahí, viendo todo ese asqueroso espectáculo en tiempo real. Tenía los puños tan apretados que pensé que se me iban a romper los huesos. Cambié a la segunda transmisión, la del dormitorio. ¿Y qué veo? Otro tipo. Mayor. Calvo. Abrochándose la maldita camisa. Karina estaba sentada en el borde de nuestra cama, con las piernas cruzadas como si fuera la dueña del lugar, hablando por teléfono. Jamás voy a olvidar lo que dijo. Sí, él sigue sin sospechar nada, se rió. Podrías pasar frente a él con los pantalones en los tobillos y seguramente te ofrecería un café. Estaba hablando de mí. De mí. 2 hombres. 2 tipos distintos. El mismo maldito día. En la misma maldita casa. Mi casa. Mi cama. Sentí como si alguien encendiera un fósforo y lo arrojara dentro de mi cráneo. La vista se me nubló. Por un momento, te juro que no se sentía real, como si estuviera viendo cómo la vida de otro se hacía cenizas, no la mía. Me alejé del escritorio tambaleándome, casi tropezando con la esquina de la alfombra. Me temblaban las manos mientras rebobinaba el video. Lo volví a ver. Y otra vez. Tratando de convencerme de que no era lo que parecía. Pero era peor. Mucho peor. Peor porque la amaba. Peor porque confiaba en ella. Y lo peor de todo, porque logró que dudara de mi propia cordura durante todos estos meses. Me miraba directo a los ojos y decía cosas como, ¿por qué no confías en mí, Javier? O, estás proyectando tus propias inseguridades. Mientras tanto, allá andaba, jugando con hombres como si fuera parte de un circo. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido. Tal vez no lo hice. Solo me quedé ahí, toda la noche, con la imagen congelada de ella sonriendo en la cama. Tan tranquila. Tan intocable. Como si nada en el mundo pudiera lastimarla. Finalmente amaneció. Exactamente a las 8:10, entró por la puerta, con un café en la mano, usando ese mismo suéter enorme que siempre se ponía después de sus supuestas sesiones de meditación. Tenía el cabello húmedo, y no era por la lluvia. Probablemente por una buena ducha, en casa de alguno de ellos, sin duda. Se acercó, me dio un beso en la mejilla como si no acabara de destrozarme la vida. Buenos días, amor, dijo con una sonrisa dulce. ¿Dormiste bien? La miré, de verdad la miré, y por primera vez, no vi a mi esposa frente a mí. Vi a una desconocida. No, peor. Vi a una mentirosa. Una manipuladora. Una serpiente con labial. ¿Y lo peor? Era buena. Demasiado buena.
Incluso después de todo lo que vi con mis propios ojos, aún me hacía dudar de mí mismo. Así de profundo me tenía atrapado. Pero eso estaba por cambiar. Solo necesitaba aguantar un día más. Una sonrisa falsa más. Un te amo más, dulce pero lleno de veneno, saliendo de su boca. Y entonces haría mi jugada. Porque ella creía que Javier Salgado, el hombre que pensaba débil y despistado, todavía estaba dormido al volante. No tenía idea de que ya había descargado cada segundo del video. Respaldado en 3 discos distintos. Y agendado una cita con un abogado de divorcios. Pero primero, necesitaba ver qué tan profundo era este agujero. Y déjame decirte, no estaba preparado para lo que estaba por encontrar. A la mañana siguiente, actué con calma. ¿Y eso? Eso fue lo más malditamente difícil de todo. Estaba sentado frente a ella en la mesa del desayuno, viéndola untar mantequilla en su pan tostado como si no estuviera montando un circo completo justo bajo mis narices. Me sonrió, me preguntó si quería más café, hasta se burló de mi cabello alborotado por haber dormido mal. Cada músculo de mi cuerpo quería cruzar esa mesa y estamparle la verdad directo en la cara mentirosa. Pero en lugar de eso, le devolví la sonrisa y dije: claro, amor. Un café suena bien. Estaba ganando tiempo. Tenía que ser más inteligente que la rabia que me hervía por dentro. No podía dejar que las emociones lo arruinaran todo tan pronto. Necesitaba entender exactamente a qué me estaba enfrentando. Porque Karina no era solo una infiel cualquiera. Era una mentirosa profesional, fría y calculadora. Si quería salir por encima, tenía que ser metódico. Estratégico. Paciente. Esa noche, tuve mi primera gran oportunidad. Normalmente cuidaba su celular como si fuera de oro, pero cometió un error. Lo dejó conectado en la barra de la cocina cuando subió a tomar un baño. Yo sabía su contraseña, la había sabido por años. Así que en cuanto se fue, tomé el teléfono y lo desbloqueé. Y lo que encontré casi me dobló las rodillas. Carpetas. Carpetas organizadas, de verdad. Una se llamaba clientes. Otra, plan de escape. Y la peor, recuerdos. Abrí primero la de recuerdos. Y el estómago se me dio vuelta. Clips de video. Montones. Ella, con distintos hombres. Riendo, gimiendo, susurrándoles cosas en el oído. En nuestra cama. En el sofá de la sala. Incluso en mi maldita oficina en casa. No solo me estaba engañando. Estaba viviendo una doble vida, justo frente a mí. Seguí revisando, medio entumecido, y encontré sus mensajes con un tipo llamado León Calderón, el mismo calvo desgraciado de la cámara del dormitorio. Hablaban como amantes, planeaban viajes, soñaban con comprar un departamento juntos en Cancún. Le decía que yo era aburrido, predecible, y demasiado blando como para enfrentarla si alguna vez descubría la verdad. Y luego estaba Fernando López, el tipo del gimnasio con cara de sobrado. Le había escrito justo la noche anterior. No sospecha nada. Tal vez hasta nos preste la casa del lago este fin de semana. Apreté el teléfono tan fuerte que crujió entre mis manos. Y ahí fue cuando el cuchillo de verdad giró. No era solo traición. Era burla. No solo me lastimaba, lo disfrutaba. Se reía de mí en sus mensajes. Me llamaba su billetera con patas. Le dijo a Fernando que tenía que fingir gemidos solo para que yo terminara más rápido. Y se jactaba con León de que solo seguía conmigo porque yo pagaba las cuentas, como un buen cajero automático. Me dejé caer en el piso de la cocina, sin fuerzas, con la mirada perdida. Todo lo que creía real, nuestro matrimonio, nuestros votos, la vida que construimos, era una farsa. Una obra de teatro. Una maldita mentira. Me sentí como el mayor idiota del mundo. Ciego. Ingenuo. Patético. El sonido de la regadera apagándose arriba me devolvió a la realidad. Tenía tal vez 5 minutos antes de que bajara. Limpié el teléfono de huellas, lo puse exactamente donde lo había dejado, y me levanté. Cuando bajó a la cocina, envuelta en una toalla,
con el cabello aún goteando, me dio esa misma sonrisa falsa. ¿Me extrañaste?, preguntó, mostrando los dientes como si nada hubiera pasado. Casi me río ahí mismo. Todavía no, Karina. Pero lo harás. Esa noche no pude dormir. Me quedé ahí, viendo las transmisiones en vivo, esperando. No pasó nada. Ningún visitante nocturno. Tal vez pensó que ya estaba tentando demasiado a la suerte. O tal vez estaba tramando algo aún peor. Fuera lo que fuera, ya no pensaba quedarme de brazos cruzados. A la mañana siguiente, llamé a un viejo amigo de la universidad, Ramiro. Hoy en día, Ramiro trabajaba como investigador privado, especializado en casos exactamente como el mío, infidelidades, rastreo financiero, lo que fuera. Le conté lo que tenía. Me dijo que se lo enviara. No pasó ni 10 minutos después de ver los videos cuando me dijo: Javier, tienes un caso sólido. Pero luego me soltó algo que me heló hasta los huesos. Javier, ¿de verdad sabes quién es León? Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. Ni idea, respondí. León Calderón, me dijo. Un pez gordo del sector inmobiliario. Casado. 4 hijos. Y tiene más abogados en marcación rápida que amigos. Si León se enteraba de que yo tenía ese tipo de grabaciones, no solo iba a ser feo. Iba a ser peligroso. Me recosté en la silla, sintiendo como el peso de todo aquello me caía encima. Ya no se trataba simplemente de un matrimonio hecho pedazos. Esto era algo de alto nivel, de alto riesgo, y con gente muy poderosa involucrada. Karina no solo se había enredado con tipos al azar. Se había enterrado en la vida de personas con poder. Y si ellos descubrían que yo sabía algo, no me iban a mandar mensajitos enojados. Me iban a enterrar. Eso significaba que ya no podía seguir reaccionando con el corazón. Tenía que empezar a planear. Y, sobre todo, tenía que descubrir cuántos hombres más estaban atrapados en la asquerosa telaraña de Karina. Porque en ese punto, ya no era solo un esposo con el corazón roto. Era un hombre que no tenía nada que perder. Y cuanto más profundo excavaba Ramiro, peor se ponía. Cada noche me llamaba con nueva información, cada vez más fea que la anterior. Karina llevaba casi un año haciendo esto a mis espaldas. Un maldito año entero. Algunos tipos eran encuentros rápidos. Otros eran fijos, hombres que mantenía en rotación como si tuviera un calendario de trabajo de algún negocio enfermo. ¿Lunes y jueves? León. ¿Martes? Fernando. ¿Fines de semana? El que ofreciera más dinero, más regalos, más atención. Un tipo, Gerardo, le mandaba dinero cada semana. Otro, Tomás, la llenaba de regalos, incluido ese collar de diamantes que una vez le halagué, sin saber que colgaba en su cuello como una soga hecha de la culpa de otro hombre. Empecé a repasar el último año. Cada pequeño detalle. Momentos que había ignorado. Y todo empezó a tener un sentido retorcido y repugnante. Mirando hacia atrás, todas las señales habían estado ahí, claras como el día. La ropa nueva que decía que había comprado en oferta. Los viajes de spa repentinos con Marisol. La forma en que empezó a poner el celular boca abajo cada vez que sonaba, como dejó de compartir su calendario como antes. Como, de repente, volvió a interesarse por las citas de depilación y la lencería, cosas que no le importaban desde hacía 3 años en nuestro matrimonio. Ya ni siquiera era sutil. Estaba casado con una serpiente envuelta en un vestido veraniego. Pero aún así, no la confronté. Todavía no. Necesitaba más. Fue entonces cuando empecé a poner pequeñas trampas. Al principio, sencillas. Le dije que tenía un viaje de trabajo, 3 días en Guadalajara. Hice la maleta, incluso reservé un hotel real por si acaso revisaba. Le di un beso de despedida, como haría cualquier buen esposo, y me fui. Excepto que no salí de la ciudad. Di la vuelta a la manzana, estacioné a 2 calles y me instalé con mi laptop, las cámaras transmitiendo en vivo. 2 horas después, y como reloj, empezó a mandar mensajes.
Hizo una llamada desde la cocina, en un tono justo lo suficientemente alto para que el micrófono la captara. Ya puedes venir, dijo, riendo. Se fue hasta el domingo. Esta vez trae vino tinto. 5 horas después, Fernando llegó caminando con esa actitud de sabelotodo hasta mi puerta. Lo vi desde el auto, entrando como si fuera el dueño de la casa, sin nervios, sin vergüenza. La besó, la levantó en brazos como en una película barata de romance, y la llevó adentro. Cambié la transmisión a la cámara del dormitorio. Y lo que vi me revolvió el estómago. Fernando. En mi cama. Karina encima de él, gimiendo como una actriz mala en una peli de bajo presupuesto. Le susurró, eres mejor que él. Ya ni siquiera me toca como un hombre de verdad. Y en ese momento, vi rojo. No solo enojo, rabia pura, cegadora. Pero no me moví. Todavía no. Me quedé congelado, grabando cada segundo. Marcando la hora. Guardándolo en 3 unidades diferentes. Ella pensaba que yo era débil. Que me rompería si me enteraba. Lo que no sabía era que cada vez que ella creía que ganaba, yo ya le llevaba 20 pasos de ventaja. Cuando Fernando finalmente se fue a la mañana siguiente, volví a casa como si nada. Entré por la puerta, con el corazón golpeando contra el pecho. Y ahí estaba ella, de nuevo en la cocina, fingiendo que no acababa de pisotear nuestro matrimonio. Haciendo huevos revueltos, tarareando una cancioncita feliz, como si viviera en un maldito anuncio de Pinterest. Me miró por encima del hombro y preguntó. ¿Cómo te fue en el viaje? Asentí con la cabeza. Fue productivo, dije. Luego subí las escaleras, saqué la memoria USB escondida detrás del espejo del baño, una de tantas copias de respaldo, y la guardé dentro de mi caja fuerte. Esa noche, me metí en la cama junto a ella como si nada estuviera mal. Ella se acomodó encima de mí, enredando su pierna sobre la mía, y susurró. Te extrañé. No dije ni una palabra. Ni me moví. Porque ya no estaba ahí por consuelo. Estaba ahí por la tormenta. Al día siguiente, hice una cita con un abogado de divorcio. Ramiro me había ayudado a armar un caso tan sólido, que Karina no iba a salir con absolutamente nada. Ni la casa. Ni las cuentas. Ni siquiera el perro. Mi abogado sonrió al ver las grabaciones. Este será el divorcio más limpio que haya manejado en una década, dijo. Pero para mí, eso no bastaba. No, yo quería que lo sintiera. Que sintiera ese golpe en el estómago que yo cargué todos los días mientras ella mentía, sonreía y fingía amarme. Así que planeé una cena final. Le dije que quería reconectar. Que la extrañaba. Reservé una mesa en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Ella se iluminó como un árbol de Navidad. La forma en que fingió estar feliz fue casi impresionante, casi un arte. Se vistió con ese vestido rojo que siempre me encantó. Se peinó como solía hacerlo, cuando aún fingía que le importaba. Justo antes de salir, sonrió y dijo. Me alegra que hagamos esto. Creo que lo necesitábamos. Le devolví la sonrisa. Sí. Yo también. A mitad de la cena, justo después de que retiraron los aperitivos, saqué un pequeño sobre de mi chaqueta y lo deslicé por la mesa. Ella inclinó la cabeza, confundida. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo, le dije. Dentro había 5 capturas de pantalla. Una de ella abrazando a Fernando. Otra acurrucada con León. Una de sus mensajes llamándome su billetera con patas. Otra montada sobre Fernando en nuestra cama, haciendo su ridículo numerito. Y la última, ella mirando directo a la cámara oculta, sonriendo como si fuera la reina del mundo. Su rostro se puso pálido. Sus labios se entreabrieron, pero no salía ningún sonido. Me miró como si acabara de arrancarle el alma con mis propias manos. Pero no había terminado. Me incliné hacia ella sobre la mesa, tan tranquilo como siempre, y dije. Lo sé todo, Karina. Cada nombre. Cada mentira. Cada jueguito sucio que armaste. Tengo grabaciones.
Tengo las horas marcadas. Tengo mensajes. Y tengo copias guardadas en lugares que jamás vas a encontrar. Y mañana por la mañana, te van a entregar los papeles. No vas a recibir ni un centavo. Ni un hilo. Y si se te ocurre mentir o intentar salirte con la tuya, lo haré todo público. Su tenedor cayó de su mano y chocó contra el suelo con un sonido seco. Por primera vez desde que todo esto empezó, no tenía nada que decir. Me miró, desesperada, como si intentara descifrar si todo esto era una especie de broma macabra. Karina siempre creyó que era la persona más inteligente en cualquier habitación. Que podía hablar más rápido, mentir mejor y manipular a quien se le pusiera enfrente. Pero esta vez no. Esta vez estaba acorralada, y lo sabía. Sus ojos recorrieron el restaurante, como si las paredes se le vinieran encima. Se inclinó, con la voz apenas un susurro. «¿Revisaste mi celular, siseó?» Sonreí. No por alegría. Ni por crueldad. Por pura y simple satisfacción. No, Karina, dije. Revisé todo. Ella se recostó en su silla, tratando de cubrirse con esa falsa compostura como si fuera un abrigo barato. ¿Y qué? Escupió. ¿De verdad vas a tirar 10 años por unos errores? Casi me reí. Unos cuantos, dije con voz baja, cortante. Convertiste nuestro matrimonio en un maldito motel. Me usaste como si fuera un cheque de pago. Me humillaste en mi propia casa. Ella resopló, girando los ojos como si yo estuviera exagerando. Tú nunca fuiste suficiente, Javier. Ni emocionalmente. Ni físicamente. Ni financieramente. Era solo, conveniente. Eso es todo. Me aburrías hasta matarme. Y ahí estaba. La verdadera Karina. Sin máscaras. Sin sonrisas falsas. Pasé años inventando excusas por ella. Convenciéndome de que estaba estresada, distante, pasando por una mala racha. Pero la verdad era más fea de lo que jamás imaginé. Ella no estaba rota. Fue construida así. Fría. Calculadora. Podrida hasta el fondo. Das asco, dije, empujando mi silla hacia atrás. No me importa lo que hagas. Solo mantente bien lejos de mí. Mañana estarás escuchando de mi abogado. Ella cruzó los brazos y se inclinó hacia mí, con la voz goteando veneno. ¿De verdad crees que a la juzgado le van a importar tus videitos? Madura, Javier. Diré que eras controlador. Diré que eras abusivo. Al diablo, lloraré si es necesario. Ni parpadeé. Inténtalo, dije, con la voz tan tranquila como una pistola cargada. Y estarás en todos los teléfonos del país en 24 horas. Tengo copias de respaldo en 5 estados diferentes. Al diablo, incluso dejé una en casa de tu hermana. ¿Quieres jugar sucio? Me incliné más cerca. Te entierro. El silencio que siguió fue el momento más honesto que compartimos en años. Ella lo sabía. Sabía que no estaba mintiendo. Me puse de pie, la dejé ahí sentada en la mesa, rodeada de sus mentiras, su labial, y ese vacío donde debería haber estado su corazón. Manejé a casa en silencio. Sin música. Sin llamadas. Solo el sonido de mi propia respiración, y esa extraña pero poderosa sensación en el pecho. No me estaba derrumbando. Me estaba reconstruyendo. Esa noche, no volvió a casa. Y por primera vez, no me importó. A las 2:16 de la madrugada, me mandó un mensaje. Te vas a arrepentir de esto. Ni lo abrí. A las 3:10 de la mañana, otro más. Por favor, ¿podemos hablar? Eliminado. Bloqueada. Se acabó. Siguió el silencio. A la mañana siguiente, le entregué los papeles, en persona. Justo frente a su querido gimnasio, donde le encantaba fingir que trabajaba en sí misma. Se puso roja como un tomate, tiró el sobre al suelo como una niña mimada haciendo berrinche. Yo solo me quedé ahí, con los brazos cruzados, viéndola perder el control. 2 días después, intentó cambiar de táctica.
Se presentó en la casa, usando una bata de seda como si nada hubiera pasado. Javier, solo hablemos, dijo con voz dulce. ¿Me equivoqué, sí? Pero podemos arreglar esto. Los voy a dejar, lo juro. Iremos a terapia, vamos a... Le cerré la puerta en la cara. Y luego le eché el seguro. Golpeó esa puerta durante 10 minutos seguidos, gritando que estaba tirando todo por la borda, que me iba a arrepentir de perderla. Me serví un trago. Subí el volumen de la televisión. Y dejé que sus gritos se desvanecieran en la nada. Las siguientes semanas fueron tranquilas, pero no de una forma pacífica. Era inquietante, como estar en el ojo de un huracán, esperando a que te destroce. Empezó a aparecer por todos lados, en mi trabajo, dejando notitas raras en mi buzón. Tuvo el descaro de dejar flores en la tumba de mi madre, como si eso pudiera borrar todo lo que hizo. Documenté cada movimiento que hizo. Cada llamada. Cada nota. Cada visita no deseada. Mi abogado fue juntando todo en el expediente, cada vez más grueso. Para la tercera semana, finalmente se quebró. Una noche llegué a casa y encontré la palabra mentiroso pintada con aerosol en letras gigantes y chorreantes sobre la puerta de mi garaje. Rayó mi auto. Llamó a mi jefe, diciendo que yo estaba inestable. Pero nada de eso funcionó. Porque tenía cada mensaje, cada grabación, cada pedazo de evidencia que documentaba su caída. Ya no intentaba recuperarme. Intentaba destruir lo que ya no podía controlar. Pero la verdad era que yo ya la había soltado. Una noche, me senté solo en la sala. Sin televisión. Sin luces. Sin ruido. Solo yo y el silencio. Y por primera vez en años, no estaba pisando cáscaras de huevo. No me cuestionaba a mí mismo. No estaba rogándole a alguien que me quisiera. Estaba solo. Y se sentía como paz. Ahí fue cuando me cayó el 20. Esto no se trataba solo de lo que ella me hizo. Se trataba de en que me había convertido yo tratando de sobrevivirlo. Un hombre que apagó su propia luz. Que aceptó menos de lo que merecía porque pensó que amar significaba sacrificarse. Que olvidó lo que era ser libre. Pero el amor no debería sentirse como veneno lento. Y ahora que por fin se había ido, podía volver a respirar. Pasó un mes. Desapareció por completo. Sin mensajes. Sin visitas. Sin publicaciones crípticas en redes sociales. Sin encuentros casuales en el supermercado. Era como si se hubiera evaporado. Y, curiosamente, ese silencio me inquietaba más que su locura. Seguí esperando. Esperando la próxima explosión, la próxima emboscada, la próxima jugada desesperada. Pero nunca llegó. Aún así, cada noche, como reloj, revisaba las cámaras. No porque tuviera miedo. Sino porque no confiaba en la calma. Después de todo lo que me hizo pasar, una parte de mí aún creía que le quedaba una última jugada por hacer. Y justo en ese momento, Ramiro volvió a llamar. Está hablando con un abogado, dijo por teléfono. Intentó negociar un acuerdo. Pero cuando vieron la evidencia, le dijeron que no perdiera su tiempo. Asentí, aunque no podía verme. ¿Y ahora qué?, pregunté. Está atrapada, respondió, simple. A menos que quiera arrastrar esto a la juzgado y quedar en ridículo en público. Debería haberme sentido victorioso. Como si hubiera ganado. Pero no fue así. Solo me sentí vacío. Ganar una guerra aún significa que tuviste que arrastrarte por el infierno para llegar hasta ahí. Empecé a arreglar la casa, no solo reparaciones, sino recuperarla. Pintura nueva en las paredes. Muebles nuevos. Incluso compré un colchón nuevo, porque prefería dormir sobre clavos que en uno empapado de sus mentiras. Una noche, arrastré todos nuestros álbumes de fotos al patio trasero. Fotos de la boda. Selfies de vacaciones. Tarjetas de aniversario. Los prendí fuego. Me senté ahí, en la oscuridad, viendo cómo nuestra supuesta historia se convertía en ceniza negra. Vi su cara sonriente hacerse humo.
Vi su letra quebrarse y desaparecer en el aire nocturno. No lloré. No grité. Solo me senté, sintiendo la cosa más extraña. Libertad. No felicidad. No tristeza. Solo un vacío limpio, en blanco. Y se sentía bien. Esa misma semana, llegó un paquete a mi puerta. Sin remitente. Lo abrí, y en cuanto vi lo que había dentro, supe exactamente de quién venía. Una pulsera de plata barata. La misma que le regalé hace años, cuando éramos pobres y estúpidamente enamorados. Adjunta venía una nota. Pensé que quizás la querrías. Me mudo a Acapulco. Adiós, Javier. Ni siquiera terminé de leerla. Tiré la pulsera directo a la basura. Que se largue. Que empiece de nuevo en alguna ciudad nueva. Que muestre esa sonrisa falsa a otro iluso y se construya otra casa de mentiras, hasta que todo vuelva a venirse abajo. Ya no es mi problema. Esa misma noche, me senté y abrí los videos una última vez. No sé por qué. ¿Cierre? ¿Curiosidad? Vi a Fernando entrar a mi casa otra vez. Vi cómo ella reía y le servía vino como si estuviera organizando una cena elegante. Pero esta vez. Nada de rabia. Nada de tristeza. Nada. Ella se veía tan pequeña ahora. Nada poderosa. Nada seductora. Solo una farsante atrapada en su propia red. Una niña jugando a ser reina con una corona de papel. Borré todo. Cada archivo. Cada copia. Cada registro de hora. Fuera. Incluso vacié la papelera de mi computadora. Desaparecido para siempre. Porque ya no necesitaba pruebas. Ya no necesitaba cargarla conmigo. Ella ya no era mía. Ya no era mi preocupación. Volví al gimnasio. Volví a comer bien, a dormir bien. Volví a buscar a viejos amigos, esos que Karina había ido alejando poco a poco durante los años. Resulta que todos lo habían notado mucho antes que yo. Solo que no sabían cómo decírmelo. Una de ellos, Alejandra, dijo algo que se me quedó grabado. Ella no te rompió, Javier. Solo te mostró cuánto estabas dispuesto a aguantar. Y ahora ya lo sabes. Creo que lo dijo con intención de consolarme. Pero para mí, sonó más como un reto. Un reto a nunca dejar que alguien como Karina se acerque a mi corazón otra vez. Y no lo haré. No necesito venganza. No necesito un cierre de película. Karina me dio el mayor regalo que pudo sin siquiera darse cuenta. Me mostró exactamente cómo se ve la vida sin confianza, sin honestidad, sin amor real. ¿Y ahora? Jamás volveré a conformarme con menos. Hay algo extrañamente liberador en ver cómo se apaga un incendio que tú no provocaste. Sí, deja cenizas. Pero también te deja espacio. Espacio para construir algo mejor. Algo real. No estoy amargado. Estoy despierto. 3 meses después, el divorcio se finalizó. Salió más limpio de lo que jamás imaginé. Sin peleas. Sin drama. Ni siquiera se presentó en la juzgado, solo firmó los papeles a través de su abogado y desapareció. Sin exigencias. Sin súplicas. Sin escena. Ni un suspiro. Supongo que hasta ella sabía que ya no valía la pena intentarlo. El juez hojeó los papeles, revisó la evidencia que le entregó mi abogado, y simplemente asintió. Esto es sencillo, dijo. Señor Salgado, puede retirarse. Es libre. Libre. Esa palabra me golpeó distinto. Salí de ese juzgado sintiéndome más liviano que en años. No feliz, exactamente. Solo, sin cadenas. Las mentiras, la manipulación, el tener que cuestionar cada palabra, cada mirada, cada excusa nocturna que solía escupirme. Todo eso, por fin, se había ido. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no vivía bajo su sombra. Volví a casa, abrí una cerveza y me senté en el porche trasero mientras el sol se escondía en el horizonte. El silencio ya no me molestaba. No necesitaba ruido.
No necesitaba distracciones. No necesitaba a nadie. Solo me senté ahí, respirando la quietud, dejando que llenara los espacios que ella había vaciado. Sin más cámaras que revisar. Sin más mensajes que descifrar entre líneas. Sin más fingir que todo estaba bien. No estaba bien. Todavía no. Pero lo estaría. Una semana después, me encontré con alguien que no había visto en años, Andrés. Nos topamos en la ferretería, justo entre los pasillos de clavos y taladros. Andrés había sido uno de mis viejos amigos. En los viejos tiempos, solíamos hacer citas dobles con él y su esposa, antes de que Karina empezara a aislarme, cortando gente de mi vida uno por uno, como una enfermedad. Me miró un segundo, parpadeando como si no estuviera seguro de que era yo, y luego sonrió de oreja a oreja. Javier. No jodas, hermano, dijo. Terminamos hablando casi una hora, parados entre estantes de herramientas. Eventualmente, me preguntó qué había pasado con Karina. Le conté la versión corta. Sin drama, sin detalles extra, solo lo básico. Su cara se torció entre lástima y desagrado. Viejo, dijo, negando con la cabeza, ella siempre daba esa vibra, ¿sabes? Como si estuviera actuando un papel. Lo estaba, respondí en voz baja. Y yo fui lo bastante tonto para creerlo. Andrés me dio una palmada fuerte en el hombro. No, hermano. No fuiste tonto. Fuiste esperanzado. Gran diferencia. Eso se me quedó grabado. Esperanzado. Sí. Eso era lo que era. No buscaba perfección. No necesitaba un cuento de hadas. Solo quería algo real. Alguien honesto. Alguien que no usara el amor como un arma. Alguien para quien la lealtad no fuera una carga. Después de esa conversación, empecé a reconectar con más gente, amigos, primos, incluso compañeros de trabajo de los que me había alejado porque Karina me convenció de que eran malas influencias. Resultó que no eran malos. Solo que ellos vieron a través de su actuación mucho antes que yo. Eso es lo jodido del aislamiento, ni siquiera te das cuenta de que estás en una jaula hasta que la puerta finalmente se abre y das un paso hacia la luz. Una noche, recibí un mensaje desde un número desconocido. Era breve. Lo siento. Fui un monstruo. No espero que me perdones, pero necesitaba que lo supieras. Adiós. Sabía exactamente quién lo enviaba. Karina. No respondí. No merecía cierre. No tenía derecho a reescribir el final de nuestra historia. Esa noche, dormí mejor que en años. Sin sueños. Sin tensión. Solo paz. Pasaron los meses. Viajé un poco, fui a esos lugares de los que siempre hablábamos, pero a los que nunca fuimos porque ella tenía trabajo o un retiro pendiente. Comí solo en restaurantes. Caminé por ciudades desconocidas sin plan. Me senté en playas vacías, con nada más que mis pensamientos. Y por primera vez en mi vida, estar solo no se sentía como soledad. Se sentía, completo. Incluso empecé a escribir otra vez, algo que no hacía desde la universidad. Nada elaborado. Solo entradas de diario, pequeñas historias sobre personas que se quemaron, pero aún así encontraron la salida del incendio. Una noche, garabateé algo en el reverso de un recibo de gasolinera viejo y lo pegué en la puerta del refrigerador. Decía: no siempre ves a la serpiente mientras se te enrosca, pero cuando por fin muerde, jamás volverás a ignorar la presión. Karina me enseñó eso. También me enseñó hasta dónde puede caer una persona cuando cree que tiene derecho a tu lealtad, pero jamás tuvo intención de darte amor a cambio. Y por más loco que suene, estoy agradecido. No por ella, sino por la verdad que reveló. No estoy amargado. Estoy mejor. Y nunca más volveré a quedarme dormido al volante. Un año después, apenas reconozco al hombre que solía ser. Tenía un nuevo trabajo, en el mismo rubro, pero en una mejor empresa, rodeado de mejor gente. Mis mañanas ya no comenzaban con ese nudo en el estómago. Ya no dudaba de sus cuentos sobre reuniones tardías.
Ya no revisaba su teléfono de reojo. Ya no andaba de puntillas en mi propia casa. Ahora era mía. Mi hogar. Mis reglas. Mi paz. Incluso renové la sala. Tiré ese sofá elegante que habíamos elegido juntos, bueno, que en realidad eligió Karina para impresionar a la gente, y lo reemplacé por uno que de verdad fuera cómodo. A Karina siempre le importaron las apariencias. Todo tenía que estar curado, montado, como una publicidad de Instagram. Hasta su afecto parecía ensayado, como si cada beso fuera solo otra escena de su pequeña obra. Ahora, cuando la gente venía, gente real, amigos que de verdad me quieren, mi casa ya no se sentía como una sala de exhibición. Se sentía como un hogar. Es curioso cómo no te das cuenta de lo falso que era todo, hasta que lo falso por fin desaparece. De vez en cuando, escuchaba fragmentos sobre ella. Alguien mencionaba que vivía en Acapulco, saliendo con un tipo mayor y adinerado. No me importaba. Que siga persiguiendo esa emoción vacía que cree que va a llenar el hueco que tiene dentro. La gente como ella no cambia. Solo cambia de escenario. Pero sí envió una última carta. Sobre real. Letra real. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito con cuidado en el frente, como si temiera que ni siquiera me molestaría en abrirla. Adentro había una sola hoja de papel. Nunca amé a nadie como te amé a ti. Ese fue el problema. Eso fue todo. Sin disculpas. Sin asumir nada. Solo un último, triste intento de desviar la culpa. De pintarse como víctima de su propia destrucción. No la rompí. No la quemé. Ni siquiera maldije su nombre. Simplemente la doblé con calma y la tiré a la basura, donde pertenecía. Doblé la carta una vez más, salí al patio y dejé que el viento se la llevara. La vi flotar en la noche, igual que ella flotó de una mentira a otra. Y entonces, seguí adelante. No porque estuviera mágicamente curado. No porque hubiera encontrado a alguien nuevo que tapara los huecos que ella dejó. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, finalmente volví a verme a mí mismo. Al hombre que era antes de los juegos. Antes de la manipulación. Antes de empezar a encogerme solo para que ella se sintiera más grande. Él seguía ahí. De pie. Respirando. ¿Y ahora? Ahora era más fuerte. Más claro. Más sabio. Claro, hay una cicatriz. Siempre la habrá. Pero las cicatrices no te definen. Te recuerdan que sobreviviste. Que atravesaste el infierno y no solo saliste arrastrándote, saliste caminando, con la frente en alto. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, diría esto. Confía en tu instinto. El momento en que se retuerce, es porque algo anda mal. El amor real no te confunde. No te hace dudar de tu cordura. No te hace sentir que tienes que ganarte cada migaja de afecto. El amor real es tranquilo. Honesto. Sólido. Seguro. Si alguien te hace cuestionar tu valor más de lo que te hace sentir en paz. Vete. Al demonio, corre. No le debes lealtad a quien se alimenta de tu silencio. Y, sobre todo, nunca tengas miedo de empezar de nuevo. Porque a veces, la mejor versión de tu vida comienza justo después de que alguien intenta destruirla. Es extraño, ¿no? Como lo peor que te ha pasado, puede convertirse en lo mejor que te ha pasado. Yo solía pensar que mi mundo se acabó esa noche. Viendo esas cámaras, sintiendo como mi vida entera se venía abajo bajo el peso de la traición. Pensé que esa expresión en su rostro, riendo, tocando a otro en la casa que yo pagaba. Pensé que eso me iba a aplastar. Que me iba a ahogar. Pero aquí estoy. No solo de pie. Viviendo. Ya no vivo en modo supervivencia. No estoy esperando el próximo golpe. No camino sobre cáscaras de huevo ni filtro lo que siento para evitar conflictos. Si estoy feliz, sonrío. Si estoy enojado, hablo. Si algo me incomoda, no ruego, me voy. Porque ahora sé lo que valgo. Y nadie, volverá a hacerme olvidarlo.
He construido algo nuevo. No solo una vida, sino una mentalidad. Un hogar que es mío. Una paz que me gané. Ese tipo de silencio que no se siente vacío. Se siente completo. No he salido mucho con nadie. Nada serio. Y no tengo prisa. Porque la próxima persona que entre en mi vida no vendrá a llenar un espacio vacío. Vendrá a sumarse a una base que ya es sólida. Y eso hace toda la diferencia. Si estás leyendo esto ahora, si estás en lo más profundo, si estás dudando de ti mismo, preguntándote como alguien que te dijo para siempre pudo volverse un extraño de la noche a la mañana. Déjame decirte lo que nadie me dijo. No estás loco. No estás roto. Solo estás despertando. ¿Ese dolor que sientes? No significa que seas débil. Significa que te importaba. Y cuando el polvo se asiente, cuando estés ahí, en el silencio, vas a ver la verdad. Ella no te rompió. Te liberó. Te liberó de las mentiras. Del control. De esa versión de ti que se olvidó de lo jodidamente fuerte que siempre has sido. Vas a reconstruirte. No para probarle nada a ella. Ni al mundo. Sino para recordarte a ti mismo quién has sido todo este tiempo. Y cuando se firme ese último papel. Cuando ese último mensaje quede sin leer. Cuando dejes de preguntarte por qué y empieces a preguntarte qué sigue. Lo vas a entender. El verdadero final no fue lo que ella hizo. El verdadero final es lo que tú haces ahora. Y créeme. Esto apenas comienza.